que es donde se encuentra la glucólisis, el cual en nuestro cartel lo hemos representado, como podrán ver, color rosado. Y primero que nada, la glucólisis es una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al romperla en dos moléculas y tres carbonos llamados piruvatos. La glucólisis es una vía metabólica ancestral. Esta es de un proceso catabólico, el cual cuenta con 10 reacciones enzimáticas consecutivas que transforman la glucosa en dos moléculas de piruvato. De las 10 reacciones, 3 de ellas son irreversibles, como se puede observar en el cartel. La glucólisis se divide en dos etapas. En la etapa preparatoria, que viene siendo de los pasos del 1 al 5, puede observarse en el mapa, es decir, las primeras reacciones en las que la glucosa se fosforila a dos moléculas de gliceraldehído, 3-fosfato, y de la segunda etapa, que es de la de beneficios, donde se van a dar las 5 últimas reacciones, y estas son reacciones ya de solo óxido reducido, lo que quiere decir que estas pues no consumen ATP, estas solo lo producen. Y partiendo de esto, la glucólisis se puede utilizar en otras rutas metabólicas, como más adelante una de mis compañeras les logrará explicar, como lo son el ciclo de Krebs. La glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica. Ahora, tratando sobre la descarboxilación del piruvato. Primeramente, para poder entender perfectamente los espacios de esa descarboxilación, es indispensable ubicarnos en lo que es el mapa metabólico. En el mapa metabólico, como vamos a observar, se encuentra la glucólisis, así que la descarboxilación se encuentra después de que la glucosa se convierte en piruvato. Tratando sobre una descarboxilación, como su nombre lo indica, va a tener pérdidas de átomos de carbono, por lo que esa reacción es irreversible. ¿Qué quiere decir que sea irreversible? Es decir, que va perdiendo energía constantemente, la misma energía que la misma no puede recuperar. Como sabemos, para que toda reacción pueda hacer su función correctamente, necesita de una enzima. La enzima que necesita esta reacción es el piruvato deshidrogenasa. Esa enzima, piruvato deshidrogenasa, cuenta con tres grupos. Podemos encontrar el grupo E1, que se trata sobre la descarboxilación del piruvato. Podemos encontrar el grupo E2, que hace la transferencia del grupo acetil. Y el grupo E3, que es la deshidrogenasa. El proceso en sí consta de tres pasos. Como paso número uno, se corta el grupo de carboxilo del piruvato y se libera una molécula de dióxido de carbono. El resultado de toda esa reacción realizada es una molécula de dos carbonos. Como paso número dos, podemos enfocarnos en lo que es la segunda columna de la tabla, en donde la molécula de dos carbonos sacada de la reacción número uno, es decir, el sustrato del paso número uno, se oxida y los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NADH+, por lo que se forma NADH. Enfocándonos en el apartado número 3, en la columna número 4, podemos encontrar el paso número 3, en donde la molécula de dos carbonos oxida, como podemos observar en la primera imagen, por lo que se une la enzima coacetil-A, una molécula orgánica derivada de la vitamina B5, por lo que se forma el acetilcoenzima A. Y finalmente, ya después de haber realizado todo este proceso, podemos encontrar que la fórmula química es: en la reacción podemos encontrar que entra una molécula del piruvato, entra un grupo coenzima A, al igual que entra un grupo NAD+. Por ende, haber realizado toda esa descarboxilación, sale que el piruvato se descompone, formando lo que es la acetilcoenzima A. Al igual que el piruvato, como sabemos que tenía tres, pues el mismo se forma en CO2, terminando así la reacción. Observando el mapa metabólico se puede concluir que este proceso, si entran dos piruvatos de la glucólisis paso anterior, se concluye que las moléculas de piruvato se convierten en acetilcoenzima A, al igual que se liberan dos moléculas de carbono como dióxido del carbono. Cabe recalcar que el producto final de la descarboxilación del piruvato es el acetilcoenzima A, el mismo que es un elemental principal para lo que es el siguiente proceso del mapa metabólico, como podemos observar, que es el ciclo de Krebs. Este puede funcionar como un principal combustible para el desarrollo del mismo. La respiración celular se divide en dos fases.
la glucosis, que ya fue presentada por mi compañera Grecia Ricalde, y la fase 2, que es el ciclo de Krebs, la cual será presentada más adelante por Brisa Moreno. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en la glucosis, ya que como nos podemos dar cuenta, al finalizar con sus 10 reacciones enzimáticas, terminamos con 2 moléculas de piruvato, las cuales cuando no tienen oxígeno comienzan un proceso de fermentación, la cual puede ser láctica o alcohólica. En general, la fermentación es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para obtener energía y nutrientes. Y es anaeróbica, lo que quiere decir que esta ocurre en ausencia del oxígeno. La molécula de glucosa, que va a pasar por la glucosis, y uno de sus productos finales son 2 moléculas de piruvato. Y estas 2 moléculas van a tomar 2 caminos diferentes, ya sea la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Hasta aquí creo que todo va claro. La fermentación alcohólica, en el primer paso se libera un grupo de carboxilasa del piruvato, y este va a ser un soldato en forma de dióxido de carbono, dejando así una molécula de 2 carbonos, llamada acetaldehído. En el segundo paso, el NADH de sus electrones al acetaldehído producido anteriormente, con la cual se reproduce etanol y regresa el NAD positivo, que es necesario que mantener la glucosis, en consecuencia el suministro de piruvato. Así que aquí les presento la ecuación química neta de la producción de etanol. A partir de la glucosis, las levaduras realizan la fermentación alcohólica, que se emplea en la producción de bebidas alcohólicas comunes, como la cerveza, el vino, así como la realización de panes. Es importante destacar que el alcohol es muy tóxico en grandes cantidades, tanto como para las levaduras como para los humanos, en la cual se ha establecido niveles de tolerancia que van del 5% al 21% aproximadamente. La fermentación del ácido láctico, el NADH transfiere esos electrones directamente al piruvato, generando así una molécula de lactato. Las bacterias que producen yogurt lo hacen a través de la fermentación láctica, así como los glóbulos rojos en el cuerpo humano. Aquí te presento la ecuación de la producción del ácido láctico a partir de la glucosa. La fermentación láctica también puede ocurrir en las células musculares, pero solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio físico muy intenso y hay poco suministro de oxígeno. Seguramente alguna vez has sentido fatiga por la acumulación de lactato al hacer ejercicio. Existen otros tipos de fermentación, pero estos 2 son los más importantes. Las lanzaderas son mecanismos de transporte de compuestos que involucran el interior y exterior de la mitocondria. El mecanismo de lanzadera es que el GDP1 cataliza en el citosol la transferencia de 2 electrones más 2 protones desde NADH más H a la hidroacetato fosfato, formándose NADH más glicerol 3-fosfato. De esta forma se es transferido el poder reductor desde el NADH hasta el glicerol. El glicerol 3-fosfato atraviesa la membrana mitocondrial externa por los canales de parina y llega al espacio intermembral, donde la enzima GDP2 cataliza la transferencia de 2 electrones más 2 protones desde el glicerol 3-fosfato. El FAT se lleva los electrones o hidrógenos para que entren a la cadena respiratoria, y para que esto se pueda dar está el glicerol. Y bien, yo soy Luis Durán y ahora voy a hablarles acerca de las lanzaderas de malato. Bien, ahora veremos cómo es que el ATP se produce cuando se aprovechan los NADH2 que se producen en la glucólisis. Obviamente esto pasa cuando entran a la mitocondria, pero no pueden hacerlo con transportadores o canales, sino con una lanzadera. Algo similar como un acompañante o un empujón. Bien, aquí tenemos la molécula de oxaloacetato que se convierte en malato cuando capta los hidrógenos del NADH2 de la glucólisis, pierde su hidrógeno y se pega al malato. El NADH2 queda como un NAD positivo o cargado, que vuelve a la glucólisis con la siguiente par de hidrógenos. El malato puede entrar a la mitocondria y ahí convertirse en oxaloacetato, y aquí pues se consume el NADH positivo o cargado, que pasa
hacer un NADH2 nuevamente. Y ya con esto llego al mismo componente, pero a la mitocondria. Y puede dar su hidrógeno al complejo 1. En la cadena de electrones y en esta cadena pues ya se irá los hidrógenos formando las moléculas de ATP. Es, por así decirlo, como una autorización. El malato sirve como alguien que toma lo importante, lo lleva al otro lado de la mitocondria, o mejor dicho, pues a la mitocondria, y ahí realiza todo el proceso, pasa las cargas que son los electrones o el hidrógeno y se forma el ATP. Pasando al ciclo de Krebs, es una ruta metabólica muy importante dentro de la respiración celular. En este proceso se transporta la energía de las moléculas de acetil-A coenzima a otras moléculas, que van a ser cofactores enzimáticos, que están oxidados y pasan a reducirse. En el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico, lo que quiere decir es que tiene catabolismo y anabolismo a la vez. El ciclo de Krebs está compuesto por 8 reacciones que, como bien se pueden apreciar en el mapa que realizamos, están señaladas de color azul. De esas 8, 3 reacciones son irreversibles, que son los puntos donde se produce regeneración del ciclo. Como podemos observar, la primera reacción es la incorporación de la acetilcoenzima A. En esta primera reacción se realiza una condensación donde la acetilcoenzima A se une a una molécula de oxalacetato, formando así una molécula de citrato. La segunda reacción es una isomerización, donde al citrato le quitamos una molécula de agua y se la volvemos a añadir de tal forma que se le obliga a reorganizar sus enlaces, y la enzima que cataliza esta reacción es la aconitasa y el resultado será el isonitrato. La siguiente reacción es una deshidrogenación del isocitrato. Aquí la enzima que actúa es la del isocitrato deshidrogenasa y la reacción que se desarrolla es una descarboxilación oxidativa, ya que se produce una liberación de una toma de carbono en forma de CO2 y se produce una liberación de electrones. Por lo tanto, el isocitrato formará alfa-cetoglutarato. La cuarta transformación es el alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A, y esta es otra descarboxilación oxidativa. En la quinta reacción hay una fosforilación a nivel sustrato, donde succinilcoenzima A pierde esa coenzima y se convierte en succinato. En la sexta reacción es una oxidación donde el succinato se transforma a fumarato. En la séptima reacción parte del fumarato y se produce una hidratación a partir de la fumarasa y se va a transformar en L-malato. Y por último tenemos una deshidrogenación de L-malato que se va a transformar en oxalacetato. En conclusión, la importancia que tienen las rutas metabólicas para nuestra vida es que gracias a estas proveen nutrientes a la célula. Ahí es donde pueden ver los casos de cáncer y diabetes. Estas rutas son muy importantes en el tema de nutrición, ya que es capaz de crear cierto tipo de energía para poder generar un producto necesario para nuestro cuerpo u organismo.